Voy a leer verso 7 y 8. Apocalipsis 3, versos 7 y 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amado Dios, queremos rogarle, bendito Señor, que en este tiempo de meditación de su palabra, usted siga hablando a la vida de la iglesia. Usted, Señor, nos muestre qué es lo que usted quiere para la vida de su iglesia aquí en Chicabasco. Usted que conoce nuestros corazones, que conoce nuestras motivaciones, pedimos, Señor, que nos siga transformando y que podamos ser una iglesia, Señor, grata delante de usted, una iglesia que manifieste esas obras de una vida nueva y transformada por usted. Rogamos, Señor, bendíganos y enséñanos a través de su Santo Espíritu. Se lo rogamos en su nombre, Señor Jesús. Amén. Veíamos hace 8 días acerca de esta iglesia de Filadelfia, que su nombre significa amor fraternal. Era una iglesia que, aunque era pequeña en número y posiblemente era de gente con condición económica baja, no eran gente rica, no era gente poderosa, no eran los deportistas reconocidos o quizás el presidente de esta zona el que asistía ahí, sino era gente muy sencilla. Era una iglesia fiel. Así se le conoce a Filadelfia, como una iglesia fiel, una iglesia en la cual había amor fraternal. Veíamos del carácter de nuestro Señor hace 8 días que Él es santo, Él es perfectamente santo, apartado de toda maldad. Él es verdadero, Él es el único y genuino Dios del universo, no hay más. Todo lo demás que profesan las religiones son ídolos, ¿sí? Y este es el único y verdadero Dios, y Él es el que tiene la llave de David, y esto veíamos que es el que domina y tiene el control sobre todo lo que va a pasar en este mundo. Él tiene el control sobre las cosas venideras, sobre el reino. Él es el que domina y gobierna. Y sobre esto Él da una afirmación, que Él hace algo, al último del verso 7. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿De qué nos habla esto en el carácter de nuestro Dios, hermanos? Hay poder, autoridad. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pensar acerca del carácter de nuestro Dios con la afirmación de que si yo abro una puerta, nadie la cierra? Y si yo la cierro, nadie la va a abrir. Él no cambia, Él es soberano. No hay nada, hermanos, fuera de la soberanía de Dios, de lo que Él determina que pueda pasar. Vamos a leer 2 pasajes. Uno está en Isaías 43:13. Y quien lo encuentre, por favor, le pido que le dé lectura en voz fuerte. Isaías 43:13. ¿Sí? Lo que Dios determina, ¿quién lo estorbará? ¿Quién podrá cambiar lo que Dios determina? ¿Sí? Nos compartía el hermano Andrés, ¿no?, del testimonio de la situación de esta mujer. Y saben, y hay una realidad, hay muchas cosas que no vamos a entender, que no vamos a comprender, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué le secuestraron al hijo? ¿Por qué pasan estas situaciones, estas adversidades? ¿Por qué? ¿Alguien tiene el conocimiento total para explicar el porqué de las cosas que Dios permite o Dios determina? No, pero hay algo que es muy real, que lo que Dios determina, eso va a pasar. Y siempre tendrá un propósito,
aunque a nuestra mente escape el entendimiento para comprender por qué Dios, usted está determinando esto para mi vida, para la iglesia, para mi familia. Isaías 46, versos 9 y 10, hermanos. Y le voy a dar lectura. Isaías 46, versos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí que anuncie lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Sí? ¿Quién puede anunciar lo porvenir? Más o menos el libro de Isaías se escribió 600, 700 años antes de Cristo. ¿Cuántas profecías ahí hablaron del Señor Jesucristo? Es una cantidad muy grande. Y habló ahí Isaías, ¿de qué habló? Que iba a nacer el Mesías en Belén, que iba a nacer de una virgen, ¿sí? Anunció la mortandad que iba a haber con los bebés. Imagínense, y lo decía algún hermano, que ahorita alguien dijera, en 700 años, allá en el pueblo de Chicabasco, va a nacer una persona que se va a llamar así y va a vivir así. ¿Quién puede anunciarlo por venir con tal exactitud y perfección? Dios. Dios, solamente Dios. Y es lo que Él está diciendo. ¿Quién puede anunciar esto? ¿Quién puede, sino yo, determinar algo que va a pasar? Y dice, mi consejo permanecerá. Y saben, es algo muy importante porque a la iglesia de Filadelfia le está diciendo, ¿sabes una cosa, iglesia? Si yo abro una puerta, nadie la va a cerrar. ¿Qué dice el siguiente versículo, el verso 8, hermanos? Capítulo 3, verso 8. Yo sé cómo tú eres, ¿sí? Y vemos que Dios no reprende a la iglesia de Filadelfia, mas sin en cambio, ¿qué le dice? He puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué dice? La cual nadie puede cerrar. La iglesia de Filadelfia, hermanos, como lo he mencionado, no era una iglesia con gente poderosa, políticos, gente rica. Era una gente con una condición de pobreza, de necesidad, en la cual diría uno, pues ¿qué pueden hacer ellos? Pero el Señor vio algo en sus vidas de ellos, vio fidelidad. Y en base a esa fidelidad les está diciendo ahora algo importante. Yo he abierto una puerta, la cual nadie puede cerrar. ¿Y qué significará eso? ¿Qué significará que Dios les diga a la iglesia, yo he abierto una puerta? ¿Qué piensan? ¿Una oportunidad? ¿Ok? Yo les voy a dar una oportunidad para algo. ¿Qué más piensan sobre que Él ha abierto una puerta? ¿Qué más piensan? ¿Les ha dado una salida? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Les ha dado la salvación? Bueno, la salvación ya la tenían, eran hijos de Dios. ¿Sí? Una entrada a algo. Vamos a leer Efesios capítulo 2, verso 10, hermanos. Efesios 2, 10. Y pensando en esta iglesia que era fiel y que Dios les dice, lo que yo determino nadie lo va a estorbar, porque lo que yo ya he dicho va a ser así y no hay quien estorbe mis propósitos. Miren, sí, mi hermano. Ya dice, si se cierra una puerta, Dios va a abrirse otra puerta. Bueno, sí tiene por ahí algún sentido y algunos han dicho, y si no hay una puerta abierta me meto por una ventana, pero eso no pasa. Lo que Dios determina es lo que sí puede pasar. Miren, Efesios 2:10. Después de que nos habla que por gracia somos salvos y que es una obra de nuestro Dios, nos dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, ahora que ya somos salvos, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Y bueno, no, leemos el verso 8 y 9, hermanos. Vamos a leer el verso 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿A quién le corresponde totalmente la obra de nuestra salvación, hermanos? A Dios. Por lo cual, si la obra de nuestra salvación le corresponde a Dios, yo no puedo perder mi salvación porque es obra de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No es mi persistencia ni mi perseverancia la que me llevará a la salvación, sino es la gracia de Dios. Y después de que somos salvos, dice el verso 10, somos hechura suya. Ahora que somos salvos, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué es lo que Dios ha hecho para cada uno de nosotros como creyentes? Ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. ¿Qué es salud? ¿Qué es lo que le está diciendo a la iglesia de Filadelfia? Mira, yo te he abierto una puerta de oportunidad para que tú realices obras. Vamos al libro de 1 Corintios capítulo 16, verso 8 y 9. Esta puerta que era abierta era una puerta de oportunidad para el servicio hacia nuestro Dios. 1 Corintios 16, verso 8 y 9. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Qué está expresando aquí el apóstol Pablo? Voy a estar en Pentecostés, voy a estar en la iglesia de Éfeso, y se me ha abierto una puerta, como dice ahí, grande y eficaz. ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo, hermanos? Predicaba el evangelio, le enseñaba a la gente, los discipulaba. Se cree que aproximadamente entre 2 y 3 años el apóstol Pablo estuvo en la iglesia de Éfeso trabajando y enseñando. Recuerdan que en otro lugar fue el apóstol Pablo y comenzó a predicar y lo apedrearon y hasta pensaban que estaba muerto. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? ¿Y qué tuvieron que hacer con el apóstol Pablo? Sacarlo a escondidas, descolgarlo por el muro. Y algo muy sencillo, ¿había una puerta abierta en este lugar? No. ¿Sí? Si se hubiera quedado el apóstol Pablo ahí, posiblemente hubiera sido muerto. Pero en Éfeso está diciendo al apóstol Pablo, hay una puerta grande y eficaz. ¿Para qué? Para servirle a Dios. La iglesia de Filadelfia, hermanos, era una iglesia fiel. Y Dios les está diciendo, yo les voy a abrir una puerta de oportunidad para que ustedes sirvan. ¿Por qué? Porque yo he preparado buenas obras para que todos los que he salvado anden en ellas. Y aquí pues va a la aplicación personal, hermanos. ¿Sí? ¿Qué cosas Dios ha preparado para tu vida para que tú andes en ellas? ¿Sí? ¿Qué cosas Dios quiere que tú hagas? Porque muchas veces se ha referido a que, bueno, decimos gracias a Dios, somos salvos, Dios nos ha perdonado, sabemos, como hemos cantado, un día le veremos cuando Él venga. Pero repercutirá cómo vivamos esta vida en la tierra cuando estemos en la presencia de Dios, hermanos. ¿Sí va a repercutir, sí va a afectar? Miren algo que Dios le dice a la iglesia de Filadelfia. Ahí mismo, ahora en el verso 11, 3:11. He aquí, yo vengo pronto, iglesia de Filadelfia, y es aplicable a toda iglesia. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿A qué se refiere esto, hermanos? ¿Se refiere a la salvación? No, porque como vemos, la salvación es gracia de Dios, es la obra del Espíritu Santo. Pero aquí sí Dios nos está diciendo algo, y algo que aplica para la vida de los creyentes. Yo te he dado buenas obras para que andes en ellas, y es tu responsabilidad andar en ellas, ¿sí? Y ellas, ¿qué proporcionan al Hijo de Dios? Recompensas eternas.
Y estas recompensas no son para que te sientas más en el cielo, es para ofrecérselas en adoración a nuestro Dios. Pero está dando una advertencia a la iglesia. Hey, vengo pronto, retén lo que tienes. Ese retén lo que tienes, ¿de qué nos habla? Fidelidad. ¿Sí? Fidelidad. ¿Es fácil comenzar un discipulado con alguien, hermanos? ¿Sí? Pero terminarlo. Vas 1 a 2 semanas, pero después dices, pues es que ya no pude, ya no tuve tiempo, es que tengo que hacer. ¿Sí? Es fácil pensar que se va a perseverar en llevar desayunos al hospital por años. ¿Mandé? Ya Dios permitió 3. ¿Sí? ¿Y ha sido fácil ser fieles? ¿Habrá habido días que no estaba todo el ánimo para hacerlo? ¿Que quizás había cansancio? ¿Sí? Pero ¿qué está diciendo Dios de tu vida y de la mía? Sé fiel en lo que yo te he dado, porque eso tendrá una recompensa. Y muchos hermanos preferimos que otros lo hagan, ¿no? Preferimos evitar la fatiga. ¿Saben una cosa? Anoche hacía frío allá en Pozo Grande, hermanos. Y yo no sé qué pensaste para ir o no ir, pero me animó mi hermano Luis, que yo creo que para él le costó mucho, porque me decía ayer que tus piernas parecían como paletas, ¿no? Iba con su jorongo, con su cobija, bien enredado. Pero ¿saben qué? Pues gracias a Dios, mi hermano, porque el Señor te dio esa buena obra de decir, quiero ir a ver a mis hermanos de Pozo Grande, a escuchar la palabra, a cantar y aparte a comer. ¿Sí? ¿Por qué no fuiste? ¿Estaba más caliente la cobija? ¿Sí? Ay, qué difícil. ¿Por qué no hacemos lo que tenemos que hacer cuando lo debemos hacer? Hermanos, dice el Señor, retén lo que yo te he dado, porque si no, alguien lo va a tomar. Y muchas veces perdemos recompensas de parte de Dios, no la vida eterna, recompensas en nuestra vida cristiana. Y ya lo hemos leído muchas veces y lo volvemos a leer. 2 Corintios 5:10. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Si no, alguien que me lo lea. A ver, maguitos, búscalo rápidamente. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Habrá recompensa en tu vida cristiana por lo que tú hiciste, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Y hermanos, muchas veces en nuestra apatía no nos congregamos, no queremos orar, no estamos discipulando a nadie, no nos estamos discipulando, y dice el Señor, yo vengo pronto, retén lo que yo te he dado. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Sí? ¿Compañeros en el trabajo para que les compartas? ¿Sí? ¿Quién tiene compañeros en el trabajo que no son creyentes? A ver, levanten sus manos. ¿Ya les compartiste? ¿Sabes que el Señor va a demandar su sangre de tus manos? ¿Sí? Lo dice en Ezequiel. Si tú le dijeras al impío, de cierto morirás, y él no se arrepintiere, mira, tú has librado de tus manos su sangre. Y hermanos, no compartimos a veces el evangelio. Estaba leyendo un pensamiento y decía, aproximadamente en las iglesias cristianas, decía el 30%, no, el 50% nunca ha ido a una reunión de oración. El 70% nunca ha compartido el evangelio. El 40% no da su diezmo. El 70% no hace su devocional. Y así sacaba estadísticas, ¿no? Y dice al último, pero el 100% dice que va a ir al cielo. ¿Sí? ¿Por qué no oramos?
¿Por qué no compartimos el evangelio? ¿Por qué no discipulamos a alguien? ¿Cuántos años tienes de creyente? ¿Crees que ya es suficiente lo que Dios te ha dado para que se lo enseñes a alguien más? Retén lo que tú tienes porque yo vengo pronto. Sí. Y el Señor examinará nuestra vida como cristiano. La iglesia de Filadelfia era una iglesia fiel y les está diciendo, yo ya abrí una puerta. El Imperio Romano había creado esta ciudad como una ciudad misionera para exportar su cultura hacia otras ciudades. Pero el Señor está diciendo, ustedes están ahí situados para que compartan el evangelio. Y se cree, hermanos, se cree que saliendo misioneros de Filadelfia compartieron el evangelio en la India. Y se cree que los primeros creyentes que hubo en la India fueron personas que salieron de la iglesia de Filadelfia, porque fue una iglesia fiel, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo Dios catalogará tu vida y la mía, hermano, hermana? ¿Qué estará viendo de nuestra conducta como cristianos, como hijos de Dios? He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y esta corona, mis hermanos, estos premios que dará nuestro Dios, son cosas que ofreceremos al Señor. Miren, vamos a leer Apocalipsis capítulo 4, verso 10 y 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas estas cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuál era el propósito de las coronas que tenían estos ancianos, hermanos? Lucirlas y decir, mira, yo trabajé más que tú en la tierra, ¿sí? Mira, yo fui más esforzado. ¿Cuál es el sentido de lo que hacemos en esta tierra y que tendrá una recompensa? ¿Cuál es el sentido, hermanos? Dárselo en honra a aquel que dio su vida por nosotros en una cruz. ¿Sí? ¿Te ha llegado a pasar alguna vez que a lo mejor por las prisas te invitaron a una fiesta de alguien muy querido y llegas y no llevas regalo? Y de momento como que todos se te quedan viendo. Este no trajo regalo. Este no le ofreció algo a la festejada, al festejado. Sí. Y hermanos, el Señor nos anima en esta vida. He abierto puertas para ti. Ahora, se abre una puerta y hay una decisión. Algunos pueden pasar y algunos, ¿qué hacen? No la paso. Me quedo. Cuando el Señor le dice, mira, retén lo que tienes para que otro no tome tu corona, es porque algunos desistimos de hacer lo que Dios te da la oportunidad de hacer. Anoche íbamos ya con mi esposa para la noche invernal en Pozo Grande y me llama un compañero del trabajo y me dice, en estado inconveniente, oiga, don Ricardo, ¿puede venir por mí? Ay, dije, no, pues yo ya voy a la noche invernal. Sí, por favor, puede venir por mí. Y le digo a mi esposita, hay que recogerlo, te dejo en Pozo y lo llevo. Vive por allá en un pueblo. Y ya le marqué y lo vi y le dije, ya paso por ti, ahí quédate. Y estaba en la cima, hermanos, en serio, me dio escalofríos. Estaba tomado y agarró y se cruzó la carretera hacia el lado de la Cruz Roja, tomado. Porque Dios es bueno y misericordioso, en serio. Pues, ustedes saben que en esa parte los carros pasan rápido, ¿sí? Y ya me tuve que dar la vuelta otra vez y la verdad lo había pensado. Estaba tomado,
una persona tomada se pone necia, se puede vomitar en el carro, me va a dejar una peste. Y comencé a pensar en el por qué no hacer lo que pienso que tenía que hacer. Pero lo acabé haciendo. Llegué y aparte le decía, súbete. No, es que me da mucha pena. Ya súbete, pero es que me da mucha pena. Sí, le conté, yo creo como unas 30 veces. Estaba bien apenado, pero me llamó y fui, lo subí, casi lo tuvimos que jalar porque se caía. Y ¿sabes una cosa? Pienso, si no lo hubiera recogido, no sé, a lo mejor me estarían avisando esta mañana, oye, ¿qué crees que esta persona lo atropellaron? Sí. Y estuve orando en la noche por él, sentí carga. Sí, y estuve orando por él en la mañana. Sí se subió. Sí se subió, fuimos a Pozo, se bajó mi esposita y luego lo llevé yo a dejar hasta su pueblo. Y ya cuando llegamos a su casa, ahora no se quería bajar y seguía con mucha pena. Y digo, mira, platicamos el día lunes. No, es que me da mucha pena. Bueno, ya, bájate, ya necesito ir con mi familia, le decía yo. A veces evitamos cosas porque podrían ser incómodas, podrían ser cansadas, tienes que invertir algo, ¿sí? Se contrarresta con tus planes. Pero ¿sabes una cosa, hermano y hermana? Un día Dios va a decir, yo te abrí una puerta para que tú estuvieses en ese ministerio. Yo te abrí una puerta para que tú le compartieras a tu vecino. Yo te abrí una puerta para que tú le hablaras a tu compañero de trabajo. Yo te abrí una puerta para que tú le dieras un taco a esa persona. Y tú no quisiste pasar por esa puerta. Y por eso le dice a la iglesia, retén lo que tienes. Sé fiel. Sí, sé fiel en el ministerio, hermano. Piénsalo a tu vida personal. ¿Qué Dios te ha dado para tu vida cristiana para servirle? ¿Qué es lo que tú crees que Dios te ha dado? Y te digo una cosa, y te lo puedo asegurar, Dios te ha dado algo. Sí. Si Él ha dicho que Él ha preparado buenas obras para aquel que ha salvado, es porque Dios lo ha hecho. Sí. Pero si tú desistes, si yo desisto, dice 1 Juan capítulo 2, hermanos, y yo creo que es parte de la consecuencia de no hacer lo que Él quiere. Y dice 1 Juan capítulo 2, verso 28. Son de los pasajes que hemos visto muchas veces y son advertencia para esa vida eterna. Ciertamente nos gozamos y cantamos, santo, santo, santo. Sí, ese cordero que fue inmolado, Él vendrá y lo veremos y nos gozamos en ello. Pero hermano, tu vida cristiana en esta tierra va a repercutir. Y yo creo que por eso hay estos pasajes, verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, sé fiel a lo que Dios te ha llamado, sé fiel a ese ministerio, sé fiel a compartir el evangelio, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y ya lo he preguntado muchas veces y lo vuelvo a preguntar. ¿Por qué Dios nos da una advertencia? Porque creo yo que esto es una advertencia. ¿Por qué Dios no lo da? Porque puede pasar. Porque puede pasar. Sí. Entonces, hermano, hermana, Dios te ha dado una iglesia, Dios te ha dado reuniones, Dios te ha dado una boca para que le cantes. ¿Tú le cantas? A veces veo que algunos apenititas, parece que hay pesadez para cantarle a Dios. ¿Será una buena obra cantarle a nuestro Dios? Sí. Pero a veces no hay en nuestro corazón la gratitud y el amor y nos cuesta. ¿Sí? Y hermanos, ayer estaba platicando ahí en Pozo Grande con un hermano que tiene rato que no se congrega.
Y él tuvo un problema de salud muy fuerte, mental, a tal grado que él no podía salir de su casa porque sentía temor, sentía que lo perseguían. Y Dios hizo una obra y lo sanó. ¿Sí? Y lo sanó, y ahora el hermano no va a la iglesia porque tiene que trabajar mucho. Y le digo, oye hermano, y le puse el ejemplo, ¿no? Imagínate que te estás cayendo en un precipicio, ¿sí? Que estás ahí agarrado y que llega una persona y te agarra y te saca. Y tú estás bien agradecido y le dices, mira, dime, ¿qué puedo hacer para mostrarte mi gratitud? Y te dice esa persona, quiero que todos los domingos comas conmigo. ¿Lo harías en gratitud por esa persona? ¿Sí? Y ya nomás agachó su vista porque entendió cuál era el punto. Porque no ha podido ir los domingos. Digo, hermano, es día del Señor para que le alabes y le cantes a aquel que te dio la vida, la salud y las fuerzas. Y hermanos, Él te ha dado las capacidades que tienes, los dones que tienes, los recursos que tienes para que le sirvas. Y un día, así como a esos siervos les dirá, ven y rindan cuentas, tú y yo rendiremos cuenta. Y hermanos, la iglesia de Filadelfia es una iglesia hermosa porque era fiel al Señor. Y aunque sus capacidades o sus fuerzas eran pocas, ellos eran fieles. Así es que ninguno de nosotros podemos decir, pero ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué le puedo dar a Dios? ¿Qué le puedes dar a Dios? Dale tu hablar y comparte el evangelio. Dale tus brazos y abraza al necesitado, ayuda. ¿Sí? Dale tus pies para ir ahí en ayuda de aquel que está pidiendo socorro. Dios te ha dado cosas y te va y me va a pedir cuentas de lo que hayamos hecho en esta vida. Segunda de Pedro, hermanos, ya por último. Segunda de Pedro, capítulo 1, desde el verso 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes, hermanos, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, muestra de amor hacia los demás, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué hermoso pasaje, ¿no? Me anima mucho esa frase, que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. ¿Qué significa esto? Nuestra naturaleza carnal y humana, ¿sí?, fue puesta al lado, todavía no erradicada totalmente, pero nos ha puesto ahora su naturaleza divina, para amar como Dios ama, para perdonar, como decía mi hermano, cuando a veces nos es difícil. Bueno, ahora tenemos la naturaleza divina para perdonar como Él perdona,
para ayudar al necesitado como lo hacía Jesús, con compasión, con misericordia. ¿Sí? Eso ha hecho nuestro Dios. Y dice que le añadamos cosas a nuestra fe, virtudes, que haya un crecimiento espiritual, hermanos. ¿Ustedes creen que en esa puerta amplia que Dios ha abierto, la ha abierto para que en nuestra vida haya crecimiento espiritual y podamos nosotros ofrecerle cosas para la gloria de nuestro Dios? La iglesia de Filadelfia era una iglesia fiel. Dice, y aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre, has guardado mi palabra. ¿Por qué? Porque ellos tenían la naturaleza divina. Y si tú tienes la naturaleza divina, tienes la capacidad de amar, de perdonar, de seguir adelante. Eso es lo que Dios ha hecho en la vida de sus hijos. ¿Cómo llegarás al cielo? ¿Sí? ¿Cómo enfrentarás ese momento cuando el Señor escudriñe tu corazón, mi corazón, y examine lo que hicimos en esta vida? Hermano, hermana, pon tu mano en tu pecho. ¿Está latiendo tu corazón? ¿Sí? Está bajo tu ritmo cardíaco, pero todavía late, hermano. ¿Sí? Todavía vives. Todavía Dios hace que se mueva tu corazón, porque la misericordia de Dios todavía está para tu vida y para mi vida. Y Él quiere que vivamos vidas, dice, porque si estas cosas abundan en vosotros, no estaréis ociosos ni sin fruto. ¿Sí? A veces, no sé si te da a veces la sensación en algunos días que ese día fue ocioso, no tuviste ningún fruto. No sé si te llega a pasar. ¿Sí? Ay, como que me siento vacío en este día, en vez de orar, de leer, de quizás haberle dado testimonio a mi compañero, de haber escuchado una prédica, de haberme puesto a orar por mis familiares no creyentes. Nada más estuve perdiendo el tiempo ahí en el Facebook, jugando maquinitas. ¿Sí? El Señor no nos compró, hermanos, para una vida ociosa. Repítelo. El Señor no me compró para una vida ociosa, sino para que le dé frutos para su gloria, al que me dio la vida y la salvación. ¿Sí, mi hermano? Frutos de labio, frutos de conducta, ¿sí? Vidas que le honren a nuestro Dios. Y hay tantas cosas que puedes hacer. Cómprate una caja de Biblias y ponte a regalarlas a tus compañeros de trabajo. A lo mejor de 20, 2 la leen. Bueno, por esos 2 valió la pena. ¿Sí? Si tienes los recursos, llévale una despensa al necesitado y ponle unos folletos y ora por la persona cuando la visites. Haz cosas que tengan valor eterno, hermano y hermana. Porque si no, el Señor dice, si no cuidas lo que yo te he dado, lo releemos otra vez para no, Apocalipsis 3:11. Y como luego les digo, ponle tu nombre, le voy a poner el mío. He aquí yo vengo pronto, Ricardo. Hey, retén lo que tienes, Ricardo. Ponle tu nombre. ¿Sí? A ver, Daniel, repítelo, ponle tu nombre. He aquí yo vengo pronto, Daniel. Retén lo que tienes para que vengamos todo tu corazón. ¿Sí? Y les digo que lo he pensado. ¿Sí? Les voy a decir a una editorial que manda a hacer Biblias personalizadas. ¿Sabes que yo me llamo Ricardo? Yo quiero una Biblia personalizada para que ahí recuerde que Cristo murió por Ricardo, que Cristo quiere que Ricardo viva una vida transformada, que Cristo quiere que no pierda lo que Él me ha dado. ¿Sí?
A lo mejor así lo vamos a sentir, que lo debiéramos sentir personal para nuestra vida, pero si quizás le ponemos nuestro nombre, lo vamos a sentir más personal y decir, esto es para mí, esto es para mí. Sí. Y si Dios ha hecho tanto y dio su Hijo amado por nosotros, siendo como era nuestra vida, ¿no debiéramos en amor y gratitud vivir vidas fieles de servicio? Sí. ¿Estás conforme con lo que tú has vivido en este año en servicio? ¿O crees que tuviste que haber hecho más porque Dios te dio más para hacer? ¿Estás conforme con lo que tú das, con lo que tú ayudas, con lo que tú haces? Ten cuidado, porque el Señor dice, otro puede tomar tu corona, lo que yo te he dado, porque hay quien es fiel. Sí. Y a veces decimos, ¿no? Y decimos, ay, pero pues mira a esa hermana, cuántos dones, mira a ese hermano. ¿Y saben por qué están así esos hermanas o hermanos? Porque están dispuestos a servir y Dios les otorga y les da dones y capacidades. Pero Dios, ¿para qué me va a dar dones si me quiero quedar sentado? ¿Sí? ¿Para qué? Dios va a capacitar y va a trabajar en aquel que está dispuesto. La salvación es obra de Dios, pero la vida cristiana, aquí le está diciendo el Señor, retén lo que tienes, te he abierto esta puerta, pasa por ella, sirve, ¿sí? Exáltame porque yo di mi vida por ti y ahora tú vive una vida que me glorifique, para que el día que llegues delante de mí no tengas vergüenza y vayan a decir como el amigo, me da mucha pena, pero aquí estoy. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué Dios quiere que tú hagas? Te animo a que lo reflexiones. Y si le has faltado a Dios, pídele perdón. Pero recuerda que ahora eres participante de la naturaleza divina y puedes vivir una vida sobrenatural. Vamos a orar un momento y si tú tienes que hablar algo con Dios, háblalo. Habla un momento. Reflexiona en tu corazón. Es para cada uno de nosotros en oración.